Ante todo, yo quisiera agradecer a los organizadores de este evento para su invitación. Desafortunadamente, yo anteayer me enfermé y entonces no estoy todavía así muy derechita, completa. Entonces, si hay algo que digo que no se entiende, bueno, pues me pueden hacer todas sus preguntas. Yo, bueno, cambié un poco el título de la ponencia porque a veces no soy muy original, pero como que esto me parece más bonito decir, decidí cambiar el título así. Entonces yo, primero que nada, quería decirle para mí, yo cuando empecé a estudiar un poco arte precolombino, aquí de Colombia, uno de los problemas más grandes, lo que lo comentaba también el Mario, es la huaquería, ¿no? El hecho de que la gran mayoría de piezas, en este caso estamos hablando de alfarería, pero también evidentemente de orfebrería, por ejemplo, que es una tecnología muy desarrollada aquí en los Andes septentrionales, son huaqueadas. Entonces no sabemos su contexto originario, ni siquiera de hecho la procedencia. O sea, en muchos casos, si el guajero dejó un recado o si el guajero se puede confiar, pues nos dice en qué paraje o qué vereda o en qué hacienda se encontró, ¿no? Pero por la mayoría son piezas que así emergen pues básicamente en el mercado y solamente con base en muy pocos rasgos que se entienden como diagnóstico. En el caso de la alfarería, por ejemplo, la forma, el diseño o la pasta, ahí se van como colocando básicamente todas estas piezas que tenemos. Es por eso yo quería empezar con estas dos imágenes, un tanto diferente, pero esto es una ilustración del siglo XIX por estos viajeros exploradores, en este caso alemán, como hubo mucho, entonces ya no es época de la colonia, pero en el siglo XIX, que venían y ellos también como recogían o le daban la posibilidad de dibujar o reproducir ciertas piezas, pero al final se queda uno un poco como una imagen tomada de este libro sobre arqueología colombiana, así como una imagen un tanto virtual, ¿no? De lo que es el país, de donde están los diferentes grupos cerámicos o alfareros, pero de alguna manera reconstruido así como un poco un imaginario, de alguna manera, ¿no? Y esta, por ejemplo, es una imagen tomada de uno de los libros de arte de la tierra, que es de esos volúmenes que en los años 90 produjo el museo, el Fondo de Promoción de la Cultura, donde ve justamente un poco entonces cómo se van formando estos patrones, ¿no? Se van como juntando todas las vasijas, en este caso, que tienen ciertos parecidos desde un punto de vista, bueno, esta también la fotografía ayuda mucho, evidentemente, ¿no? Porque están todas tomadas desde arriba, pero esto se supone que son casi, no creo que son cuencos, son cuencos pero con base, ¿no? Son copas. Copas, eso. Copas y son de la región de Nariño. Y entonces ahí se empiezan a ver ciertos patrones, por ejemplo, de decoración lineal en este sentido, en muchos casos de decoración o circular, o si pueden ver, por ejemplo, de diagonal, pero que da esta idea de circular en el sentido de movimiento como de alterno, ¿no? De la pieza en un sentido así como circular. Y ahí le puse, bueno, estas palabras y clave. Para mí, o sea, patrón y repetición, para decir esto es algo que hace el arqueólogo, digamos, ¿no? O sea, cientos, no sé, años después. Pero claro, esto podemos pensar que los mismos alfareros lo hacían, ¿no? Así aprendían su oficio, o sea, no solamente, bueno, en crear la vasija y en crear las formas, era una cuestión de repetición, ¿no? De copiar modelos, de aprender de generaciones anteriores o de un maestro, y así crear tradiciones, ¿no? En el hecho de copiar y volver a copiar, innovar con ciertas pues, innovaciones y cambios, pero sobre ciertos patronos, ¿no? Esto es otro caso de la muy famosa figuritas muiscas, eso también es Tumaco, de la Tolita, también tomada del catálogo. En este caso puede ver que son todas cabecitas, entonces un fragmento, pero sabemos que en muchos casos, de hecho, la figurita, o sea, el cuerpo y la cabeza fueron separadas
voluntariamente, o sea, por alguna razón que puede ser ritual o quién sabe, pero esta es la cultura tumaco-atolita, es completamente diferente. Entonces en este caso son figuras humanas, no son platos, tiene una representación relativamente naturalista. Evidentemente la pasta también es completamente diferente, entonces de ahí que uno dice, bueno, pues eso viene de otra región, y como que sí hay unos tantos, evidentemente material también que se ha recogido de la región, bueno, se asume pues que todo viene de ahí, de una manera que puede ser más o menos acertada, ¿no? Y estas son otros ejemplos de las figuritas enteras, y que quería un segundo mostrarle un par más de estas figuras tumacos, porque ¿qué otras como consideraciones se pueden hacer? Simplemente sobre la base de la forma, digamos, y entonces de las tradiciones alfareras, ¿no? De estos conocimientos del uso del trabajo de los materiales, pero evidentemente de conocimiento simbólico acerca de la representación y del uso que se da al objeto. Estos son, bueno, ejemplos diferentes, pero pueden ver figuras enteras. En muchos casos son figuras femeninas, tienen también adornos en este caso, bueno, en la nariz, en la oreja. Muchas de ellas tienen la deformación craneana, me imagino que más o menos deben estar familiarizados con esto, es un aspecto bastante así llamativo y conocido. Este es otro ejemplo de lo que parecen ser dos gemelas, dos hermanas o dos figuritas unidas, pero le quiero mostrar esto porque esta tradición, que para nosotros, así por decir, en Colombia, los Andes septentrionales, muy típico de Tumaco, se encuentra en otras partes del continente. Estos son dos otros ejemplos. Esta es una mujer cargando a su niño, y esta es una plaquita, se pueden ver, tiene un foro en la parte de arriba, entonces se supone que era para colgarla, ¿no? Y otra vez es una figura femenina, así medio desnuda, pero sí con un collar y aretes, y un niño. Y si vamos en otras regiones, pero fuera de lo que es Colombia hoy en día, vemos figuras que tienen ciertos parecidos. O sea, estas figuras humanas relativamente así naturalista, redonda, son de material no hueco, o sea, son sólidas, digamos, entonces son formadas o sea, directamente, digamos, con la arcilla entera. Esta, por ejemplo, es una tradición del Valle de Urúa, en Honduras. Es un poco antecedente, pero pueden ver, bueno, la similitud también en eso de apoyar, pues, la cabeza, por ejemplo, en la mano. En el caso de la figura tumaco-atolita se asocia mucho con las cuestiones del banquito y del mandeo, pues es ¿cómo se llama? La tradición de mascar la coca, lo cual no se supone que pasó en Honduras, porque ahí no tienen, con Honduras en esa época, no tenían coca, pero ve que hay ciertas similitudes en la manera, en este caso, bueno, la figura sentada, tal vez con una posición un poco pensativa. Bueno, estas son muy comunes en Honduras, en el Valle de Urúa, las figuras femeninas, mientras esta, que ya ven que tiene su diferencia, pero siguen teniendo cierto parecido, son moche, o sea, de la costa andina, de lo que hoy en día es Perú, septentrional, pero sí Andes centrales en términos de área cultural. Aquí también estamos en una época diferentes, ¿no? Entonces es un rango arqueológico que es, como le decía anteriormente, ¿no? Por el hecho de la huaquería, que no es solamente un problema, evidentemente, colombiano, pero también por cuestiones inherentes a la arqueología misma, las fechas son rangos, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un fenómeno tan amplio a lo largo del continente, más aún se amplían estos rasgos temporales, pero pueden ver que estamos siempre hablando de figuritas, en muchos casos femeninas, con temas relacionados a cuestiones no tanto de reproducción, pero también hay cuestiones de reproducción sexual, pero también de maternidad, o cuestiones como relacionadas con la vida o con rituales tal vez doméstico, ¿no? Entonces el bienestar familiar, así por decir. Y aquí tengo un mapa un poco, aquí no hay por si acaso una de estos. ¿Cuál es de usted? Entonces, Honduras, estamos hablando más o menos aquí estaría Tumaco-Atolita. Es muy importante pensar que es una cultura de la costa pacífica, evidentemente, y aquí es donde se encuentra, ¿no? La cultura moche. Entonces, estos rasgos, así le voy a mostrar otro ejemplo, así parecido, digamos, a lo largo de un territorio tan amplio, a lo largo, de hecho, de la costa pacífica, nos hablan de un intercambio de muy
históricamente, o sea, histórico-culturalmente muy amplio, pero también evidentemente muy amplio geográficamente. Ahí veo una conchita que se llama Spondylus, que que viene aquí de la costa de donde está, aquí, el Ecuador. Justamente es una cuestión de corrientes marinas, que yo no es que entiendo perfectamente, pero bueno, que afectan evidentemente la temperatura y toda la vida, pues, del mar. Entonces solamente ahí se obtienen estas conchas que son extremadamente preciadas y se empezaron desde Ecuador a comerciar a lo largo de toda la costa pacífica desde época muy temprana. Entonces no es que haya evidentemente una relación directa entre los spondylus, así se llama esta concha, y por ejemplo la figura femenina, pero es de ahí que los arqueólogos empiezan a plantearse cuestiones de difusión cultural, así como se dice, o de contactos culturales, ¿no? Y otra vez hay que pensar entonces al intercambio de materiales, pero también al intercambio de conocimientos acerca de cómo utilizar ciertos materiales, que son conocimientos así manuales, así por decir práctico, del quehacer típico del alfarero o de la persona que sabe evidentemente producir objetos, joyas de las conchas, por ejemplo, pero también con todo su sustrato simbólico, ¿no? Que a veces es más difícil de penetrar al día de hoy. Otro ejemplo es esto de las vasijas con el doble vertedor, el haz estribo. Estos son dos ejemplos de la cultura tumaco-latolita, que de hecho así se llama, no sé tanto que estén evidentemente enterados ustedes, pero porque exactamente la misma cultura está justamente en la costa pacífica entre Ecuador y Colombia, ¿no? Entonces se llama tradicionalmente tumaco en el lado colombiano y la tolita en el lado ecuatoriano, pero es la misma cultura arqueológica. Y como ven, estas vasijas de muy diferentes, bueno, formas, y luego vamos a hablar un poco más de las formas, pero son características justamente por tener este doble vertedero y el haz estribo. Y si vamos en otras culturas a lo largo, como le decía, de todo el Pacífico, desde Colombia, los grandes septentrionales están justamente al centro, ¿no? Y Ecuador también, más aún, está sobre el Ecuador, pero la región central de la América Ístmica y llegando casi a la Mesoamérica y todo los Andes centrales, se encuentran vasijas de este tipo. Por ejemplo, una pieza muy temprana, Chavín Paracas, y esta es una pieza del Valle del Cauca, ¿no? Entonces, ahí también, entonces ya no estamos hablando de la costa, evidentemente, no de Tumaco-Latolita, no es una cuestión solamente de contacto, digamos, a través de contacto marítimos. Aquí estamos ya tierra adentro, pero bueno, existen también de Tumaco-Latolita, y estos son ejemplos del Valle del Cauca. Y este es otro, siempre de Paracas, y aquí ya ven otra vez pues, similitudes en términos, por ejemplo, de iconografía. En este caso, se han buscado, se representa a un felino, a un puma o a un jaguar. Es más típicamente un puma, pero le ven todas las manchitas así puntadita, entonces puede ser que sea un jaguar. De hecho, en el caso de, ¿cómo se llama?, de Paracas, entonces, y esto en el caso de Calima. En ambos casos, pongamos que este sea un jaguar. En ninguno de los dos lugares se encuentran jaguares, porque los jaguares son más propiamente de la selva. Estos no son lugares de selva en ningunos casos, pero también eso nos dice evidentemente que elementos simbólicos pues, asociados a ciertos animales viajaban afuera de sus propias regiones, así por decir, de origen, y se transformaban según pues, las conocimientos y las necesidades o las tradiciones locales. Vamos en segundo también a hablar de que sirve, pues, o de qué nos dice, o sea, qué es el objeto, pues, de haz estribo. Estos son otros ejemplos, y quería también hacerle, decirle, pues, que también la orfebrería, que evidentemente es una de las formas expresivas, pues, o artísticas o tecnológicas, pues, más llamativas de los pueblos también septentrionales, llegó, comenzó pues aquí en los norte de la región norte del Perú, en los Andes centrales, a través de la costa pacífica, entró aquí a Colombia y se desarrolló de una manera muy digamos, llamativa. Pero ahora, en la segunda parte de la charla, quería hablar de algo que siempre tiene que ver con las formas de estas vasijas, con su material que se utiliza para
para hacerlas y su interpretación. No sé lo tanto que ustedes estén, conozcan el libro de Raigel Dolmatov que se llama Orfebrería y Chamanismo. Raigel Dolmatov fue un antropólogo que ha tenido muchísima importancia, no es colombiano, pero llegó aquí a Colombia a raíz de la invasión nazista de Austria, y luego hizo aquí toda su investigación, trabajó objetos arqueológicos, pero trabajó muchísimo también con pueblos, sobre todo del Amazonas, y ahí él desarrolló esta idea de interpretar las piezas del Museo del Oro, pero esto también se puede hacer evidentemente con vasijas cerámicas, a la luz del chamanismo. El chamanismo es lo que se puede definir no es de por sí una religión, pero sí es un aspecto muy pervasivo de, yo diría, todas las religiones indígenas americanas, según las cuales pues hay una capacidad intrínseca del ser humano de transformarse en otros seres. Igual, los que no son seres humanos, de transformarse en seres humanos o en otros seres. Pueden ser otros animales, pueden ser plantas, pero pueden ser evidentemente también lo que para nosotros son objetos inanimados, ¿no? Como el viento, la lluvia, las montañas, ¿no? O sea, son objetos a los que nosotros damos pues el don de la vida, ¿no? Según nuestra perspectiva. Entonces él empezó desde el punto de vista iconográfico a interpretar estas piezas como justamente chamanes en transformación. Entonces, ¿qué vemos en estos casos? O en los casos que ha estudiado en esta perspectiva Raigel, figuras antropomorfas. Entonces le podemos identificar más o menos la figura humana, entonces un tronco, los brazos, las manos, una cabeza, pero bueno, con proporciones ya un tanto diferentes, y una serie de atributos a los cuales podemos pensar que en la realidad eran plumas, eran tocados, eran bastones, o sea, eran elementos de diferentes materiales que el chamán utilizaba durante rituales chamánicos y que expresaban evidentemente su transformación en diferentes animales. Los más importantes son, por ejemplo, el puma o el jaguar, como ya hemos visto, pero muy, muy importantes, muy representativos aquí en los Andes septentrionales son los pájaros, como se ven en estas piezas, tairona, o otros animales fantásticos que, por ejemplo, pueden ser como serpientes de 2 cabezas, por ejemplo. Entonces, animales así que no corresponden necesariamente a ningún animal así de la naturaleza, según nuestras categorías. Pero otra manera de acercarse justamente a este precepto o este paradigma, así por decir, del chamanismo a la cultura material, es la del perspectivismo. El perspectivismo, de alguna manera, es una teoría un poco más reciente y muy popular hoy en día entre los antropólogos, desarrollada en Brasil para tratar de entender en términos de marco general las culturas o ciertas prácticas culturales de los pueblos amazónicos brasileños, que bueno, son brasileños en su mayoría, porque Amazonas es sobre todo Brasil hoy en día, pero evidentemente esto incluye pueblos colombianos o también peruanos. Y el perspectivismo es de alguna manera como el chamanismo, pero ¿a qué se refiere? Se refiere al hecho de que no solamente, digamos así, el chamán se transforma, sino que de por sí el cuerpo en su forma es inestable. O sea, el cuerpo en cualquier momento puede salirse de su forma y asumir la forma de cualquier otro objeto, entonces animar este otro objeto. Hay como este peligro, así por decir, que siempre se asocia a la vida humana, a la vida en la selva, y sobre todo en ciertos momentos como lo que son de ritos de pasos, por ejemplo, de crecimiento del niño, o durante la preñez y el parto de una mujer, o cuando el hombre se va a casar, que son especialmente peligrosos, porque el hombre se enfrenta con momentos liminales de su existencia, entonces ahí como su cuerpo se podría como romper y hacer de otra forma, ¿no? Esta es un poco la idea del perspectivismo. ¿A qué se refiere el perspectivismo? Que si yo soy yo, pero de repente soy una bandera, yo veo el mundo a través de los ojos de una bandera, entonces la perspectiva de una bandera. Entonces, no sé cuál podría ser, de hecho, el punto de vista de una bandera, pero cada quien tiene su bandera y ve las cosas a su manera, ¿no? Entonces, como nosotros seres humanos tenemos nuestra comida, los animales tienen su comida, por ejemplo, o los animales tienen su manera de criar a sus cachorritos o a sus criaturas, o tienen su manera de, por ejemplo, de encontrar como amparo, ¿no? De construir su casita o de construir su tana, ¿no?
Entonces el perspectivismo se refiere a esto, ¿no? A los diferentes puntos de vista acerca del mismo mundo en el que todos vivimos, pero dependiendo del cuerpo que estamos, en el que dentro estamos, vemos las cosas diferentes. Entonces yo creo que se puede entender también desde un punto de vista no solamente iconográfico, sino justamente del tratamiento de los materiales, la alfarería colombiana desde este punto de vista del perspectivismo. Estos son dos, son machacadores. Sí, son trituradores. Morteros, son supuestamente talleros, ¿sí? Me parece que sí. Los dos. Y bueno, estos son objetos muy de uso común, se puede pensar, pero ve cómo se puede empezar a ver una forma, ¿no? Entonces, por lo regular, justamente cómo se clasifica la clasificación arqueológica, esos son, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Trituradores, y lo llaman zoomorfo o antropomorfo, pero uno podría pensar que tal vez ese no es un triturador en forma de zorrito, sino es un zorrito que se está transformando en triturador, ¿no? Podría ser al revés, ¿no? Uno no sabe cuál es la forma y cuál es la decoración, ¿no? De alguna manera, no necesariamente las dos cosas se tienen que separar, sino que se pueden ver juntas. Y de hecho, cuando el alfarero hizo este objeto, él al mismo tiempo estuvo dando la forma del objeto para que se pudiera utilizar de cierta manera en cierto contexto, pero también, al igual, quiso darle la forma de un zorrillo, ¿no? Bueno, esta no sé, tal vez es un poco más antropomorfa, tiene ojitos ahí. Sí, no, pero en general son más zoomorfos. Son más zoomorfos, ¿no? Y entonces aquí, por eso también le puse ahí, ¿no? Son vasijas antropomorfas, pero también son hombres vasomorfos, ¿no? Entonces, en algunos casos vemos claramente lo que es un vaso, una copita, y con sus decoraciones, pero al mismo tiempo, al que el alfarero hacía sus decoraciones, como empezaba a ver que estaba como asumiendo la forma de un hombre, ¿no? Pero ve cómo es muy, en el caso de la copa central, es como solamente muy indicativa, es como más vaso que hombrecito, ¿no? Pero sí le pueden ver sus ojos, sus narices y cómo los deditos que van como emergiendo pues de la vasija de alguna manera, ¿no? Y también la pintura. La pintura es un aspecto muy importante, también, bueno, tal vez esto posiblemente sepan, entre los pueblos amazónicos la pintura corporal, ¿no? Y hay también muchísimos restos arqueológicos que eso nos indica que evidentemente la pintura corporal era muy importante entre los pueblos andinos y no solamente, o sea, colombianos, pero no solamente amazónicos, sino andinos, desde anteriormente, y entre los pueblos amazónicos hoy en día, justamente la pintura corporal sirve para proteger el cuerpo y para de alguna manera como cerrarlo y no hacerlo, ¿no? Que se escape, ¿no? Que se salga y que de repente tome otra forma. Y de hecho, como le decía antes, durante ciertos rituales, como rituales de pasos o dentro de la vida pues, de un individuo en la comunidad, se cambia la pintura para que no justamente puedan entrar ciertas cosas que deben de entrar, ¿no? En el momento que el individuo debe de cambiar forma, debe de cambiar básicamente su aspecto, ¿no? Estas son de hecho todas, son de diferentes periodos, pero son todas de la región más o menos Quimbaya, y este personaje de ahí, que evidentemente ya tiene una figura, una forma antropomorfa ya un poco más evidente, pero ve cómo en este sentido se puede un poco explicar la, no sé, originalidad o la que a nosotros podría parecer falta de naturalismo, ¿no? De la representación de la figura humana, porque la figura del vaso, la figura del contenedor es tan importante evidentemente como la figura humana, no es que una antecede de la otra y una, digamos, sea solamente funcional y la otra solo decorativa, sino son las dos cosas que se forman a la vez en la práctica, ¿no? En las manos del alfarero. Pero estos son todos contenedores. No creo que, bueno, no exactamente en este, tengo otras de estas, hay muchas, de estas del Quimbaya tardío, ve que todas son todas huecas y todas tienen un hoyo, pero creo que en esta no servía para contener líquidos, sino piedritas más posiblemente, pero no creo que hayan encontrado en muchas de estas lo que estaba adentro. Bueno, en otras que sí sabemos que eran de contexto ofrendatario y no funerario, como estas se supone que eran, sí encontraron piedritas, pero también podemos pensar como esta, de que esta ya tiene una forma más, lo que dicen fitomorfa, ¿no? Es más como una forma vegetal, pero al mismo tiempo, entonces otra vez nos pensamos si es más un vegetal o más un vaso y más una
un contenedor. Y aquí pueden muy bien apreciar la pintura corporal, que son, bueno, muy diferentes. Todas las figuras se encuentran sentadas, y un poco para seguir lo que decíamos antes de las repeticiones de la serie, por lo regular, en las pocas tumbas que se han podido excavar, estas se han encontrado como acompañando al difunto, pero como en series. O sea, nunca era una persona sola, sino que eran grupitos de personas, ¿no?, sentadas acompañando al difunto. Esto es otro ejemplo de una vasija aquí, que es una, ¿cómo se llama? Un calabazo, de la cual, como de un lado, de repente, como sale una cabecita, una máscara, ¿no? Entonces se puede pensar que este es un calabazo que tiene dentro, que de repente le entró un hombre dentro, entonces el hombre empieza a salir a la superficie, ¿no? Empieza a verse la forma humana o la forma antropomorfa. Esta es una vasija de cerámica, claramente, pero justamente es como decía antes, también es un hombre, es un contenedor, y es al mismo tiempo un calabazo, ¿no? Y entonces, en esta idea de la arcilla y de la cerámica, que da, como contiene, ¿no?, las formas, en esta idea del perspectivismo de los cuerpos que siempre están en movimiento, y es algo no solamente así positivo o cosmológico, así por decir, como lo definía Reichel Dormatov en el sentido de transformación chamánica en contexto ritual, sino que es como una condición existencial, así como latente siempre en la vida del indígena. Es muy interesante ver justamente las vasijas, que tienen varias formas, que pueden ser humana o pueden ser como fitomorfa, que justamente contenían líquido, y el líquido podía pasar de una parte a la otra de la vasija. Y aquí regresamos entonces a las vasijas por doble estribo y el asa que vimos antes. Esta de hecho no es doble estribo porque esta parte está cerrada, pero aquí sí está abierta, y en pensar en cuál era su utilización, porque no es muy claro. Yo creo, pero bueno, no sé si aquí alguien sepa mejor que yo, tenga ideas mejores, que la más probable es que fueran como instrumentos musicales, que se utilizaba justamente la entrada y la salida de muy pocos líquidos, porque son muy chiquitos los vertedores. No es este el caso, ¿no?, de esto de que vimos antes. Déjenme ver si tengo más aquí. Antes, lo que vimos antes acá, ¿no? Ve cómo está relacionado a ciertos animalitos, como aquí, por ejemplo, este mico, que está tratando de, no sé, de hacerse amigo de la ranita, y aquí aparece un pajarito. Sí, adentro se mueve el líquido, y claro, sale el aire al mismo tiempo, y yo no sé en estas colombianas, pero soy que han hecho estudio en estas de los Andes centrales, han encontrado piedritas adentro. Entonces hay como todo un juego de sonidos. Entonces esta no es una vasija para contener agua, sino también para contener o producir o pasar sonidos, ¿no? Entonces aire. Y esto también es materia, ¿no?, de alguna manera, no solamente los líquidos, no solamente la arcilla, y no solamente los animales de por sí que se representan desde un punto de vista iconográfico, ¿no? Bueno, y entonces no se puede apreciar súper bien de la foto, pero aquí abajo están unidas, ¿no? Este es de aquí. Sí, un canal. Sí, un canal aquí, ¿no? Sí, un canal. Entonces, estas dos personas, sí, que se parecen mucho a estas, ¿no? ¿Ves? Parecen del mismo tipo. Sí. Y como que le decía que estas, en la mayoría de los casos, se supone que formaban como grupos, ¿no? Estas dos, más que grupo, hasta comparten el líquido, ¿no? Se puede suponer que estaba adentro. Evidentemente, si son vasos comunicantes, ¿no? Se puede un poco jugar con esto. Estos son otros ejemplos del territorio Guane o Muisca, ¿no? Aquí de la cordillera oriental, y ve como el hombre, ¿no?, está sentado en el medio de todos estos trasvases de líquido. En este caso aquí podemos pensar tal vez la chicha, ¿no?, que es evidentemente una bebida también ritual, muy importante. Entonces, como ¿no?, en este trasvase, pues en este paso que hay de líquido, el Señor está en el medio. La figurita, desde un punto de vista iconográfico, creo que se puede un poco interpretar como estos pensadores, ¿no?, que hay muchos también en la iconografía, que hemos visto uno antes, Tumaco, voy a regresar rápidamente. ¿No? Como esta peyosita así como, tal vez mambeando, tal vez no, pero un poco pensativa, o un poco en estado de trance, o en estado de meditación, por ejemplo.
Y esto es otro caso de la cultura nariño, son muy comunes, muy característicos de la región de la andina, del Pasto. Estos cántaros o ánforas se supone también para contener líquidos, y aquí una vez más vemos el concepto que yo le decía antes, ¿no? Entonces esta, que parece ser una señora, tiene en mano una ánforita, pero es ella misma una ánfora, ¿no? Y de hecho tiene la misma forma y también la misma pintura corporal, ¿no? Es un caso muy, esa pintura en negativo se llama en este caso, pero ve cómo es como los brazos son solamente apenas así como que dos hilitos chiquitos de arcillas y unos deditos así para poder sostener su copa, pero aún así nosotros podemos justamente no ver toda la figura entera. Le faltan las piernas, le faltan otras tantas cosas que podemos pensar que un ser humano necesita, pero otra vez ellas ahí en el traspaso, ¿no? Entre ser un vaso, entre ser un ánfora y ser un contenedor y ser una señora que anda por ahí con su propia ánforita. Esta pieza no es de aquí, entonces lo interesante sería saber si, por ejemplo, hay un foro acá que deja pasar el líquido también en esta pequeña ánforita, ¿no? Yo sé que hay casos en otras tradiciones cerámicas que yo conozco donde justamente este traspaso, ¿no? de líquidos y de sonidos, en muchos casos es muy importante. Y para concluir, quería justamente traer este discurso del perspectivismo, o sea, de estos cuerpos inestables que se mueven de una forma a otra y de un material a otro, a una cuestión muy específica, colombiana, bueno, hoy en día diríamos colombiana, pero de los Andes septentrionales, que no es en sí la orfebrería, que como le decía antes, la orfebrería, por los conocimientos que tenemos hoy en día, es una tradición que viene de la región andina central, pero que una vez llegada a la región, se supone Calima, Quimbaya, Zenú, perdón, no sabemos bien, pero se evolucionó de una manera muy propia, que es la técnica de la cera perdida. La técnica de la cera perdida fue una invención en este continente de los pueblos indígenas de los Andes septentrionales, y aquí son dos ejemplos muy diferentes, nomás para enseñarle de manera muy rápida la variedad de técnicas que se desarrollaron. Estos son dos tujos, así llamados, pero es como figuras antropomorfa, pero como acabo de decirle, tal vez es una figura antropomorfa, tal vez es algo que se está volviendo, un hombre que se está volviendo otra cosa, pero este es muisca, entonces de la tradición tardía aquí de la cordillera oriental, y este es un detalle de un palillo Calima, entonces de la región del Valle del Cauca, de una época ya bastante anterior, y ven la diferencia justamente de estilo. Figurita aquí le explica un poquito cómo funciona la cera perdida. Ay, ¿qué pasó ahí? ¿Puedo hacer una cosa? ¿Qué hice? Esto, quiero. Listo. Me equivoqué. Ya. Ay, no. Ay, lo siento. Eso. Entonces, en esta le explica un poquito el trasfase de lo que pasa en la fundición de la cera perdida. Entonces, la primera figurita que ven aquí es un tunco muisca, ¿no? La hacían en cera, ¿ok? Y hacían exactamente la figurita con las que querían quedar al final. A veces, bueno, no sé si ustedes han ido al Museo del Oro o con elementos muy, muy pequeños. Luego, primero cubrían la figurita de cera con un polvo de arcilla muy, muy fino, y luego le construían el molde. ¿Ok? El molde es en arcilla, entonces como barro no cocido, y tienen que evidentemente dejar un canal, ¿no? Para poder ver, luego ponerle el metal, pero entonces tienen que calentar completamente el molde de arcilla para que se derrite la figurita en cera, y de ahí se le puede verter el metal, ¿no? Entonces, si pensamos esta técnica como un trasvaso de materiales y de cuerpos que cambian, ¿no? Primero tenemos un cuerpo positivo, así por decir, que es el cuerpo en cera. Luego tenemos el cuerpo en negativo, que es el cuerpo del molde, y luego otra vez vamos a tener el cuerpo en positivo, que es el cuerpo en
entumbada realmente, ¿no? Porque son siempre aleaciones, ¿no? Las que se trabajan aquí. Estos son dos ejemplos de algunos que se han encontrado supuestamente, siempre por cuestiones de huaquería, pero supuestamente en una tumba, que entonces se puede pensar que tal vez era la tumba de un orfebre. Han encontrado el molde entero. O sea, enterraron al señor no solamente con sus joyitas, sino con unos de los varios, ¿no?, momentos de su trabajo. Esto aquí pueden ver, efectivamente, eso es muy pequeño porque se supone que son de piecita pequeña como cascabeles o otras piezas pequeñas. Y en algunos casos, bueno, este está cerrado, pero por ejemplo han hecho radiografías, entonces lo pueden ver adentro, ¿no? Que hay, y aquí lo pueden ver que se ha quedado pegado la piececita, ¿no? Entonces, a fuerza, utilizando la técnica de la cera perdida, el molde se va a romper y perder, ¿no? Es un molde igual que la cera. Ellos se pasan a la nada, ¿no? Se traspasan y se traspasan y se vuelven otra cosa que es el objeto entumbado, ¿no? Pero sí, claro, es muy importante pensar justamente estas formas que se van pasando en diferentes materiales, entonces, y cada una con sus, bueno, relevancia o asociaciones simbólicas. Pero en este caso, para volver a nuestro discurso a nuestra discusión sobre la cerámica, nos interesa evidentemente la parte en arcilla, y esta es una pieza en arcilla, o sea, cerámica no cocida. Siempre aquí no es un molde, pero que sí, quería enseñarle que sí hay piezas en arcilla, no son todas piezas en cerámica aquí, muy típica muisca, pero que es pieza en arcilla, es como muy, no sé, burda, así podríamos decirle, no es especialmente sofisticada en términos formales, pero de todas formas nos habla de la importancia, evidentemente, de este material, de crear formas, ¿no? De crear formas, en este caso, evidentemente, es una forma humana, ¿no? De un señor arcilla, ¿no? Una arcilla antropomorfa o no sé, un señor arcilla. Y estos son otros últimos ejemplos que quería mostrarles de cómo hay ciertos, de la cultura quimbaya, que es una gran cultura orfebre, ciertos elementos que pueden entenderse como fitomorfo, pero que dan esa idea de un contenedor, ¿no? De que contiene un material importante, y que son urnas cinerarias o urnas para el depósito de huesos, ¿no? Entonces, ese es otro material muy importante que los arqueólogos siempre tenemos que considerar, y que a veces encontramos, a veces no, pero en el contexto evidentemente funerario, los huesos, que son los últimos que nos quedan, ¿no?, de los ancestros, son muy importantes, y de hecho hay unos tantos poporos que no sabemos si justamente serán urnas cinerarias o eran poporos. O sea, sí, justamente las personas que utilizaban el poporo utilizaban las cenizas de sus propios antepasados, evidentemente mezclado con cal, para mambear, ¿no? Pero ven cómo esta idea de contener, básicamente, es que es una función así como fundamental de la arcilla y del barro, y que es esta idea tan importante en el perspectivismo de estos cuerpos siempre cambiantes, también tiene una relación muy importante en cuestiones, por ejemplo, de rituales funerarios o de cambios como generacionales, ¿no? Y entonces esta es la última que quería mostrarle para que podamos apreciar la diversidad de formas y de materiales, pero no necesariamente, ¿no?, pensar que una, por ser más acabada, por ser más naturalista de otra, necesariamente pues fuese el producto de técnicas necesariamente, o una mentalidad o un conocimiento más sofisticado, sino que es una manera de relacionarse al material así muy activa, ¿no? Muy específica, muy también tal vez personal, y de tradiciones locales, que pero siempre nos hablan de la importancia pues de transformar la materia, ¿no? Y darle un sentido a la materia para poder así dar forma al mundo o contener el mundo. Muchas gracias.